Hermanos, qué bendición. Buenas tardes, buenas noches. Ya uno no sabe estas horas, 7:30 de la tarde, noche, con este sol que todavía hay, todavía aquí en esta Ciudad de México. Qué bendición, hermanos, poder de nuevo, pues comunicarnos, pero sobre todo aprender de la palabra de Dios aún por este medio que ha sido de gran ayuda, de gran bendición para la iglesia. Espero que todos estén bien en el Señor, que todos estén gozosos, a pesar de las diversas pruebas que hemos tenido y que todavía pues, pueden venir, porque todavía esta situación global, todavía esta situación en México no se ha acabado. Nosotros no estamos regidos sobre las circunstancias del mundo, sino sobre las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso estamos gozosos. Para nosotros este tiempo no es de adversidad, sino un tiempo que Dios permite para que nosotros podamos ir más a Él, conocerlo más a Él, estudiar más la palabra, orar, estar en comunión con Él y estar en comunión entre nosotros, que eso es sumamente importante, que es el reflejo de la enseñanza bíblica, de la verdadera fe cristiana, la comunión entre nosotros, el amor que nos debemos de tener los unos por los otros, la preocupación, el poder llevar las cargas de los demás, aunque no sean nuestras cargas, hacerlas nuestras cargas, porque eso es un mandamiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, qué bendiciones que estemos bien. Espero, hermana, que estés también muy bendecida en el Señor. Hemos estado expectantes con toda esta situación de esta contingencia, de esta cuarentena que hemos vivido, que hemos sobrellevado por la gracia del Señor, pero estamos también bajo la expectativa de lo que digan las autoridades. En el momento de que las autoridades nos digan que ya nos podemos congregar, que podemos ya en ese famoso semáforo que presentaron el día de ayer las autoridades sanitarias y el gobierno de este país, en el momento de que el semáforo nos indique que nosotros podemos ya congregarnos ahí de forma presencial, ahí en Centenos 887, lo vamos a hacer fielmente, obviamente con todas las medidas y las precauciones sanitarias. Estamos confiados en el Señor, nosotros no tenemos temor, no tenemos temor alguno. Mas, sin embargo, somos precavidos, somos respetuosos de lo que dicen las autoridades, somos respetuosos de la gente que no es cristiana, porque aún nuestro testimonio de responsabilidad, de obediencia en esas personas inconversas es importante, hermanos. Estamos confiados en el Señor, no estamos hechos el pánico, mas sin embargo nosotros nos sujetamos a las autoridades humanas porque la Biblia lo dice y también es una buena forma de testimonio para la gente que no es cristiana, que vean que la iglesia de Cristo, los cristianos sabemos sujetarnos a las autoridades, obedecer, ser humildes, ser sensibles a la necesidad humana, a la necesidad incluso de gente que no está en Cristo, pero sin embargo no dejan de ser seres humanos que tienen la imagen de Dios y que tenemos que amar, que tenemos que procurar, que tenemos que bendecir en la medida de lo posible. Entonces, estamos expectantes en cuanto nos digan las autoridades que podemos reintegrarnos ya en esa nueva normalidad que pues va a ser un poquito complicado. Nosotros fielmente estaremos congregándonos ya presencialmente para volvernos a ver, hermanos, porque yo sé que nos extrañamos mutuamente. No, yo sé que ha sido algo difícil el hecho de no podernos ver, pero sin embargo, a través de este medio ha sido de gran bendición, de gran bendición. Bien, están llegando peticiones de oración. Te pido que si tienes alguna petición de oración la escribas ahorita en Facebook o si no lo mandes al grupo de Palabra Abundante, al grupo de WhatsApp para que puedas tú pedir oración. En particular yo quisiera comentar algo que nuestra hermana Verónica, ella se llama Vero, está en la congregación. Ella pide que demos gracias a Dios porque la semana pasada hicimos oración, oramos por una necesidad de una persona que estaba con el problema del coronavirus, del COVID.
COVID-19. Entonces, ella quiere pedir y dar gracias a Dios porque esta persona salió con bien del hospital, y no solamente pues vamos a orar por situaciones que están pasando difíciles, sino también darle gracias a Dios por sus respuestas generosas, llenas de misericordia y llenas de amor hacia con nosotros. Entonces, te pido por favor que oremos por todo esto, que oremos por la congregación, por los hermanos, hermanas de la iglesia, y que estemos siempre en comunicación por estos medios para saber si tienes alguna necesidad y poderte ayudar en la medida de lo posible, esforzándonos, claro, hasta puntos de lo imposible, por decirlo así, para poder ayudar a un hermano en Cristo, porque eso es nuestra obligación como cristianos. Entonces, te pido por favor que oremos y que vayas mandando ahí tus peticiones. Yo, conforme vayan llegando, las voy a leer, y después de eso pues orar por la enseñanza del día de hoy, que es el motivo por el cual nos estamos reuniendo. Oramos por necesidades específicas de la iglesia, necesidades de nosotros como congregantes, pero también orar y darle gracias a Dios por el estudio de este día. Amado Señor, te damos gracias porque podemos orar con libertad, porque podemos entrar confiados al trono de gracia, y no por nuestros méritos, sino por la obra, Señor, maravillosa, aceptada por ti, de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia. Pero entendiendo, Señor, que estamos en Cristo y que tú también te complaces con la iglesia de Cristo, con la iglesia que tu Hijo ganó con su sangre preciosa en la cruz, Señor, podemos entrar confiados sabiendo que somos amados, aceptados y escuchados, Señor, si nosotros pedimos conforme a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, guía nuestras oraciones para pedir conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, y no pedir conforme a nuestros criterios humanos, conforme a nuestro egoísmo, porque esa oración no será contestada, lo sabemos, Espíritu Santo. Por eso te pedimos que nos guíes para hacer una oración espiritual conforme a la voluntad de nuestro Señor, y sabemos que nuestro Señor se goza en esa oración, y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria cada oración que sea puesta delante de Él conforme a su propósito y a su voluntad. Por eso oramos por Ángel Martínez, el hermano de nuestra hermana Lupita Martínez, y la señora también Rebeca. Por la señora Rebeca, están contagiados de coronavirus. Ellos, Señor, tuvieron esta situación, estuvieron vendiendo en la Merced, y en ese mundo de gente que se mueve en esos lugares se contagiaron, Señor. Pero ten misericordia de Ángel Martínez, de la señora Rebeca, que es su ayudante allí en el negocio que tiene. Padre, sobre todo te pedimos que extiendas tu gracia, tu misericordia para salvarlos. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Silvia Neri, Señor. Oramos por su pronta recuperación. Oramos para que pronto se reintegre a sus actividades normales. Te pedimos, Señor, que supla su necesidad. Esta situación, Señor, no solamente ha afectado su salud, sino también su trabajo. Señor, ya es mucho tiempo de esta situación de no estar trabajando. Por eso te pedimos, Señor, que ayudes a Toño para que pueda hacer todos esos trámites de la incapacidad de Silvia, que él encuentre gracia delante de las autoridades para que pueda, Señor, resolver esa situación. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, Padre, que sigas, Señor, llenándoles de gozo, de paz, de tranquilidad y de certeza de que tú tienes el control de todas las cosas. Te damos gracias por la vida de Joaquín, por esta persona que oramos hace 3 semanas, por su salud. Señor, por tu gracia, por tu misericordia, le has dado vida, Señor, lo has sacado de esa situación de enfermedad del COVID, y Señor, ahora está en casa, pero te pedimos sobre todo salvación y vida eterna para Joaquín, Señor. Gracias por ese tiempo más de vida que le has dado, que no tiene, Señor, más que un propósito. El hecho, Padre, de que él, Señor, vaya a ti en arrepentimiento y fe y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Oramos por la salvación y salud de la familia García. Los 3 miembros de esta familia están enfermos de coronavirus. Padre, te pedimos que tengas misericordia
Y oramos principalmente por la salvación, Señor, por su salvación. Que tú extiendas, Señor, tu gracia, tu misericordia, Padre, y los llames a arrepentimiento, que pongas fe en sus corazones para que ellos puedan tener convicción de pecado y puedan reconocer que el único que los puede salvar, Señor, de la ira tuya es nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de Alejandro Cortés, Señor, también tiene síntomas de COVID. Padre, te pedimos por salvación para él, Señor. Padre, esto es muy difícil. Esta enfermedad, Señor, es de complicación. En horas, Señor, pueden estar ya al borde de la muerte. Por eso, Padre, mientras que tenga vida, Señor, pensamiento, Alejandro Cortés, te pedimos que tú extiendas gracia, Señor, y que lo salves. Te pedimos por el doctor Mario Ramos Corchado, Señor. Él se contagió de coronavirus, Padre. Él es un médico. Seguramente ha estado tratando a gente que tienen esta situación. Padre, qué riesgo tan grande están corriendo los médicos hoy en día. Padre, pero sobre todo, Señor, te queremos pedir que tú toques los corazones de ellos para que puedan conocer el Evangelio, Padre. Ese Evangelio que se ha predicado tantas veces delante de ellos, cuando llega un pastor a orar por un enfermo en el hospital, cuando llegan esos hermanos piadosos, Señor, que llevan bendición y oración y esperanza y mensaje de salvación, el Evangelio, a tantos hospitales, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de estos hermanos, pero también te pedimos, Señor, que estos doctores, Padre, que han escuchado tanto el Evangelio, que simple y sencillamente lo ignoran porque creen que la ciencia es mayor que tú, Padre, que creen ellos, Padre, que son los que salvan vidas. Señor, ellos simple y sencillamente son instrumentos humanos de tu voluntad. Por eso, Padre, te pedimos por el doctor Mario Ramos Corchado y por todos los doctores, Señor, para que tú, Padre, te extiendas gracia, misericordia en ellos, enfermeras, enfermeros, camilleros. Padre, gracias por la labor que hacen, pero Padre, si no tienen salvación, si no glorifican, Señor, con sus actos tu santo nombre, son estériles, Padre, todas sus obras, Padre. Espiritualmente son estériles. Pero, Padre, tú les has dado ciencia, Padre, son útiles para ese propósito y por eso te pedimos fortaleza, pero sobre todo que les ayudes y que los salves, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por la alta de Vicente Cruz. Señor, él ya lo dieron de alta de esta enfermedad. Te damos gloria, honra y alabanza, gratitud, Señor, pero sobre todo te pedimos por la salvación de Vicente Cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por Guadalupe, la sobrina de nuestra hermana Vivi Mendoza. Nació con síndrome de Down, Señor, pero está delicada de salud, Señor, esta bebé, Señor. Por eso te pedimos que extiendas tu misericordia y tu gracia, que tú la guíes y la fortalezcas, Señor, para que puedas, Señor, crecer y en algún momento de su vida reflexionar del Evangelio, Señor. Padre, son circunstancias difíciles, pero tú, Padre, tienes especial cuidado de aquellos grupos vulnerables, Señor, de aquellos, Señor, que nacen con este tipo de situaciones como síndrome de Down. Señor, de los tales es el reino de los cielos. Y si ella llegara, Señor, a un punto donde no puede reconocer el Evangelio, Padre, por su situación física, mental, Señor, Padre, tú tienes misericordia, una gracia especial para ella, Señor, en el nombre de Cristo, y por eso te damos gracias, por tu infinita bondad y misericordia, porque nació así, para que tu gloria sea manifestada, Señor, en medio de esta circunstancia. Te queremos agradecer por César Uribe, Señor, ya está bien, Señor, de esa influenza que contrajo, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por contestar nuestra oración, Señor, pero siempre vamos a orar por la salvación de César, así como la salvación de Janet Uribe, de César y de Janet Uribe, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas resignación y consuelo a la familia Cedillo por la muerte de Miguel Ángel Cedillo Aguirre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú refresques el corazón de ellos, Padre. No conozco si es una familia en Cristo, pero sobre todo, Padre, te pedimos que tú, conociendo las circunstancias espirituales, el corazón espiritual de esta familia, Señor, tú tengas misericordia y extiendas salvación para ellos.
Te pedimos salvación para el señor Ramón, Señor, que está intubado por esta situación de coronavirus, Padre. Esto es tremendo, Señor. Cada vez más cerca, cada vez más gente, Señor. Esto es muy grave, Señor. Pero, Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Llama salvación, Señor, a todas estas personas, Padre. Señor, muéstrales tu gracia, tu misericordia a través, Señor, de la obra más grande que puedes hacer para ellos, más allá de la salud física, la salud espiritual de sus almas a través de Cristo, Señor. Te pedimos por Pablo Hernández Montiel, también está delicado de salud. Oramos, Padre, para que tú extiendas tu gracia, tu misericordia y tu poder sobre Pablo Hernández y sobre todas estas personas que hemos orado. Y aún, Señor, por las personas que no están escribiendo, que no sabemos, pero están pasando por circunstancias difíciles, por nuestros amados hermanos de Palabra Abundante, si hay alguno que está pasando por alguna circunstancia, Señor, adversa, Señor, dale convicción de que tú tienes el control de todas las cosas. Dale convicción de que tú estás, Señor, bendiciendo su vida siempre, Padre, y que nunca lo dejarás. Señor, te damos gracias porque tus promesas son tan grandes, son fieles y verdaderas, Padre. Y por eso, Señor, nosotros estamos descansando, Señor, en una roca sólida, Señor, en la vida sólida que solamente Cristo puede dar. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, misericordia, por tu respuesta, Señor, a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestras oraciones y sabemos que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar como conviene. Enséñanos a orar como conviene, no como en otros tiempos, Señor, que pedíamos, pero pedíamos mal, Señor, porque pedíamos para nuestros deseos. Pero hoy, Señor, queremos pedir bajo tu voluntad soberana y hermosa, Padre, que es perfecta, es agradable, es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la enseñanza del día de hoy. Guíanos a través de tu Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, abrir esta palabra de gran bendición, de la más grande bendición que puede existir. Señor, ministra nuestros corazones, abre nuestro oído espiritual para que todo esto que podamos, Señor, oír, entender el día de hoy, podamos aplicarlo para la vida de tu iglesia. Palabra abundante, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos con el libro Distintos por Diseño de John MacArthur, un libro maravilloso, un libro de mucha teología, muy doctrinal. Creo que lo he comentado, pero lo que me llama mucho la atención en comparación de otros libros que había leído de matrimonios, por ejemplo, o bueno, a fin de cuentas de matrimonios, porque hasta el punto donde llega John MacArthur, creo que pocas personas han podido llegar hasta ese punto. Pero había leído otros libros, pero se la pasaban con consejitos de que cómprale unas flores, dense un abrazo, un beso, dile cuánto la amas. Y claro que esas cosas son importantes, pero más importante es conocer la doctrina, la teología. ¿Por qué? Porque la doctrina, la teología, la sana doctrina genera vidas piadosas. Desafortunadamente otros libros se concentran en la vida piadosa y abandonan la teología. Y eso no es conveniente porque convertimos a la iglesia en un ente moralista, moral, que debe de hacer para alcanzar. Y la realidad de la vida cristiana, hermanos, es de que la vida cristiana no consiste en lo que hacemos, sino en lo que somos. Eso es importante. Y para conocer lo que somos, tenemos que leer la palabra de Dios. Este libro, como te decía, no tiene consejos de comprar flores o ser romántico o que la esposa le haga de comer a su esposo lo que le gusta y todo eso, o incluso cosas tan ajenas al evangelio, tan ajenas a la vida cristiana como la psicología cristiana o recuerdo eso famoso que se manejaba mucho de los temperamentos colérico, melancólico, sanguíneo, flemático, y en base a eso, cuando la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Y desafortunadamente eso es lo que se enseña a las iglesias y por eso los matrimonios están como están, por eso la mujer está haciendo cosas que no honran al Señor, el hombre está haciendo cosas que no honran al Señor, estos
estos dos seres, hombre y mujer, no están viviendo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente desconocen lo que quiere Dios para ellos. Desconocen ese diseño original que Dios hizo, ese rol maravilloso que debe cumplir el hombre y ese rol maravilloso que debe cumplir la mujer, unidos los dos, hechos una sola carne para la gloria de Dios. ¿Por qué está pasando todo eso, hermanos? ¿Por qué pasa todo eso? Porque simple y sencillamente la iglesia cristiana, no sé en qué momento, o probablemente sí, pero no estamos ahorita para hablar de historia del pensamiento cristiano o irnos a la historia de la iglesia cristiana para ver en qué momento se empezaron a meter esas herejías donde empezaron a promover que no era necesario la teología para poder glorificar a Dios, para poder vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Hay iglesias donde dicen, aquí no enseñamos teología, aquí no vamos a ver palabras en griego, aquí no vamos a ver ese tipo de predicaciones, de enseñanza, porque no sirven de nada. Lo que quiere la gente es que le soluciones el problema. Lo que quiere la gente es que su matrimonio se restaure, sus hijos se dejen de drogar, el esposo sea responsable como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahí saben el término, pero no saben las implicaciones de cómo Cristo amó a la iglesia porque no han estudiado teología. La mujer debe de actuar así, sumisa, sujeta a su esposo y no entiende las implicaciones de esas palabras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se han enfocado en la vida práctica de la iglesia, abandonando la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros fielmente creemos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que para que una vida piadosa sea generada, una vida que honre a Dios, realmente sea la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, de un matrimonio, de la iglesia de Cristo, la forma de poder tener una vida práctica que glorifique a nuestro Señor es a través de la sana doctrina, a través de la teología, a través del entendimiento de la palabra de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones que cuando uno ve el patrón, por ejemplo, de las cartas paulinas, por ejemplo, tú ves Efesios y ves un patrón muy marcado donde Pablo empieza a enseñar a la iglesia teología pura, cristología pura. Empieza a enseñar la teología de la salvación, empieza a enseñar teología profunda durante 3 capítulos de toda la epístola. Cualquiera iglesia que no es realmente una iglesia reformada, una iglesia que realmente se centra en la palabra de Dios, descarta todos esos 3 capítulos y nada más se centra del capítulo 3 en adelante, del 3 hasta el 6. Habla del matrimonio, habla de cómo deben de ser los hijos, habla de cómo de la armadura espiritual. En eso se concentran porque se oye práctico y abandonan la teología. Pero la realidad de lo que enseña el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, antes de corregir la moral de la iglesia, antes de corregir esa senda que muchas veces estaba chueca, estaba caminando mal, el Espíritu Santo, a través de los escritores de la Biblia y más marcado en las epístolas paulinas, en las epístolas escritas por Pablo, primero enseña teología y después vida práctica. Ahí está. Ahí está la forma, ahí está eso que tenemos que entender y vivir como iglesia. Tenemos que profundizar en la doctrina, tenemos que profundizar en la teología y como fruto de profundizar en la palabra de Dios, profundizar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento que nos da la palabra de Dios acerca de lo divino, de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la teología se producirá una vida piadosa. Eso es lo que pretende enseñar también Pablo en la epístola a Tito. En esta epístola que hablábamos la semana pasada, Pablo centra ese mensaje de esta epístola en un eje principal. El eje principal es la sana doctrina produce una vida saludable. La sana doctrina produce una vida saludable. Es la exhortación de Pablo a Tito. Le está diciendo, si tú
conforme a lo que yo te estoy mandando, para que vayas ahí a las islas de Creta, a corregir lo que está mal, lo que está descompuesto, lo que es deficiente, si tú por medio de la sana doctrina inculcas esa sana doctrina en los ancianos y en toda la iglesia, esa iglesia va a tener una vida piadosa que realmente glorifica a Dios. Y cuando tú ves la epístola de Tito, cuando habla, por ejemplo, de los siervos, de los esclavos que sirven a amos cristianos, siervos también cristianos, les dice que cuando proceden realmente a vivir conforme a la sana enseñanza, la sana doctrina del Evangelio de Cristo, ellos harán del Evangelio algo sumamente atractivo para los inconversos. Hermanos, no quisiera llegar hasta ese punto, pero cuando se predica sana doctrina y la iglesia comienza a vivir conforme a esa sana doctrina, una vida saludable, una vida santa, una vida bajo la justicia de Dios, bajo la moral de Dios, esa iglesia, esa familia, ese núcleo social, ese núcleo de cristianos impactarán al mundo secular por medio de la belleza de sus vidas, fruto de la predicación del Evangelio. Eso es sumamente importante. Creo fielmente, hermanos, yo te pido, te exhorto, te animo a que leas Tito y te darás cuenta que la forma de evangelizar de Pablo para las islas de Creta era por medio de vidas piadosas que reflejaran el Evangelio y así atraer a gente que necesitaba un cambio en su vida. Y no puede haber cambio de vida si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el énfasis tan fuerte de las cartas paulinas, de la Biblia en general, donde dice que debemos de desechar la falsa doctrina, la doctrina de falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, porque simple y sencillamente esa doctrina lo que genera es una vida enferma, moralmente enferma, espiritualmente enferma, porque el fruto de la falsa doctrina es una vida que no honra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dándote este paréntesis, yo te pido por favor que vayamos a Tito 2, versículo 1. Tito 2, versículo 1. Escucha esto. Pero tú, le está hablando Pablo a Tito, este discípulo potente que era un hombre cristiano, un hombre de temperamento, un hombre profundo en el conocimiento de la doctrina cristiana, un hombre discipulado por el apóstol Pablo, un hijo espiritual, considerado un hijo espiritual, pero también un hombre de carácter, un hombre que simple y sencillamente Pablo le dice, tú ve y corrige lo deficiente. O sea, es como la fuerza élite de Pablo para poder poner orden en la iglesia. Pero no es en sí Tito el que pone el orden en la iglesia. El que pone el orden en la iglesia es el Espíritu Santo. El que pone el orden en la iglesia es la palabra de Dios. Pero necesitamos hombres fieles como Pablo, como Tito, para que se ponga y se arregle la vida de la iglesia. Porque digo esto antes de comenzar a hacer aquí ya el análisis del texto, pero qué triste es la situación de la iglesia cristiana hoy en día. Creen honrar a Dios y lo deshonran cada vez que vive y respira esa iglesia que no está honrando la palabra de Dios. Es muy triste eso. Pero saben, hermanos, gracias al Señor, se está levantando una nueva generación, una reforma en Latinoamérica y en este país, donde muchos están siendo enfocados realmente a lo que es la palabra de Dios y están dejando psicología, están dejando fábulas, están dejando visiones personales, eclesiásticas, fórmulas de crecimiento eclesiástico, células,
que vaya a congregarse en una casa para predicar la palabra de Dios no tiene nada de malo, es sumamente bueno y es bíblico, pero sin embargo esas células que son más utilizadas para hacer un crecimiento de las iglesias como si fuera venta de Tupperware o de Fuller o de Stanhome o todos esos productos, sin entender que realmente el crecimiento de la iglesia no lo da un sistema, sino lo da el Espíritu Santo, bajo la soberanía de Dios. Entonces, qué triste. Pero oye, como un hombre de Dios, le habla a un hombre de Dios para que se esfuercen en el camino de hacer lo que se debe de hacer dentro de la iglesia y dejar a un lado todo ese sistema adverso a la palabra de Dios. Dicho sea de paso, cuando tú ves Tito te darás cuenta que había ya una falsa doctrina. Ellos eran griegos, eran realmente hombres que conocían más a los poetas griegos que a los profetas hebreos. Esa es la realidad. Mas sin embargo ellos en esta nueva vida en Cristo quisieron mezclar el cristianismo con doctrinas, filosofías, con cuestiones ajenas totalmente al cristianismo, como humanismo, como filosofías humanas. Entonces Pablo dice, no es así, no es así. Los cretenses, hermano, tenían fama de ser realmente corruptos. Incluso entre los cretenses, mejor dicho, entre los griegos, los más pervertidos eran los cretenses. Aún los griegos se maravillaban del fruto de injusticia y de impiedad que había en ellos. Por ejemplo, dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Tito, dice, es más, aquí lo tengo abierto, si me acompañas, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, los mismos cretenses, Epiménides, que era un poeta griego de aquel tiempo, en aquella ocasión se expresó de los habitantes de Creta como unas piltrafas humanas. O sea, eran unas piltrafas humanas. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Sabes por qué eran así, hermanos? ¿Saben por qué? Creo que ya tienen la respuesta. Por sus doctrinas. Ajá. Porque lo que una persona entiende como doctrina y vive como doctrina, sus enseñanzas de vida, es lo que termina siendo. Pero fíjate, vámonos ahora al versículo 1 del capítulo 2 de Tito. Pero tú habla lo que es de acuerdo con la sana doctrina. Esa es la exhortación. Tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Si estos cretenses tenían que cambiar de ser hombres piadosos, mujeres piadosas, jóvenes piadosos, a pasar a ese punto, de ser realmente mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos y ser transformados en seres que den gloria a Dios con una vida en santidad, solamente podría ser por la sana doctrina. La sana doctrina. Estos hombres ya son creyentes, estas mujeres ya son creyentes, pero necesitan la sana doctrina para aprender cuál es el estilo de vida que glorifica a Dios. Entonces, pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. Esto es principal. Esto es principal. Si te preguntan de qué trata la epístola de Tito, habla de cómo la sana doctrina hace una iglesia saludable. Saludable. Ahora el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en amor y en paciencia. Entonces, ahí está diciendo el apóstol Pablo, les está diciendo que los ancianos deben de tener ahora una actitud. Después de hacer una exhortación a la sana doctrina, después de que está diciendo que se establezca un liderazgo dentro de la iglesia, ahora Pablo se va a enfocar en un grupo sumamente importante de la iglesia, como todos los demás que vamos a estudiar a partir de este punto. Ahora se enfoca en los hombres de edad. Ve el versículo 2 de nuevo. Que los ancianos sean sobrios. Que los ancianos sean sobrios.
Ahora, esta palabra anciano probablemente, como hemos estudiado 1 Timoteo 3, donde habla de los ancianos, obispos, donde habla, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, donde habla de que si el anciano, el pastor, hace bien su trabajo, gobierna bien la iglesia y enseña bien la palabra de Dios, él es digno de doble honor. Esa palabra anciano es muy distinta a esta palabra que estás viendo, en el versículo 2 del capítulo 2 de Tito. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza Pablo para referirse tú sabes los sinónimos, anciano, pastor, obispo. Estos tres son la misma persona, son las mismas personas. Un pastor puede ser llamado también anciano, un anciano también puede ser llamado pastor o puede ser llamado obispo, o un obispo puede ser llamado pastor o anciano. Es indistinto, aunque las tres palabras nos denotan funciones del pastor. El pastor alimenta las ovejas, el anciano es la autoridad dentro de la iglesia, la persona que ha levantado Dios como autoridad dentro de la iglesia, el hombre de canas, por decirlo así, para ser autoridad de la iglesia, o también puede ser el obispo, el supervisor de la iglesia que Dios está formando. Pero hablando de anciano, del anciano autoridad, no se refiere a este anciano que tenemos en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Esta palabra es presbites. A comparación de la palabra de anciano de autoridad, que es presbíteros. Presbíteros es anciano de autoridad dentro de la iglesia, el pastor de la iglesia. Pero esta palabra presbites que tenemos aquí en el versículo 2 se refiere a un hombre de edad. ¿Qué edad, te preguntarás? ¿Qué edad? Por lo que hemos visto en las escrituras y hemos estudiado anteriormente, eran considerados ancianos las personas de más de 60 años. De más de 60 años. Esta palabra incluso, si tú quisieras acompañarme así rapidísimo, yo sé que tú eres la Biblia más rápida del oeste, en Filemón 9, acuérdate que Filemón es un solo capítulo, Filemón 9, si le quieres llamar 1:9, pero realmente es 9, no te confundas. En Filemón 9 dice: más bien te ruego por amor. Fíjate lo que está hablando Pablo, y está hablando de su propia condición, y le está hablando a Filemón, a este hombre de la iglesia de Colosas, a este hombre que era un hombre reconocido dentro de la iglesia de Colosas. Le dice: más bien te ruego por amor, siendo como yo, siendo como soy, Filemón 9, siendo como soy, Pablo ya anciano. Cuando Pablo escribió a Filemón esta epístola, Pablo tenía alrededor de 65 años de edad. Obviamente esta palabra anciano lo hemos estudiado en el estudio que nos dio nuestro hermano Israel. Hablaba de que esa palabra anciano no solamente implica edad de mayor de 60, sino un hombre realmente ya muy maltratado por las condiciones que había tenido Pablo de vida. Pero esencialmente donde quiero que te enfoques es que anciano es una persona mayor de 60 años. Pablo se consideraba anciano porque era un hombre que ya pasaba los 60 años, y creemos que tenía 65 años de edad cuando escribió la epístola a Filemón. Entonces, esta palabra que está utilizando el versículo 2 del capítulo 2 de Tito, que los ancianos sean sobrios, no se refiere a los pastores de la iglesia. No se refiere a los pastores de la iglesia, sino se refiere a todos los hombres mayores, ancianos, mayores de 60 años de edad. Fíjate qué bendición, hermano, que tú, siendo una persona mayor, Dios tenga palabra para ti. Porque sí es obvio que toda la palabra habla tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como jóvenes, a matrimonios, a familias, pero Dios tiene una palabra para ti. Y aquí va a decir cuál es el fruto de la sana doctrina que has recibido. Tú que has estado sentado en una iglesia de sana doctrina, por lo menos, hermano, por la gracia del Señor, pretendemos que hace 2 años y medio, en Palabra Abundante se está predicando la sana doctrina. Antes no.
Es más, quiero decirte que para quien no le predica la sana doctrina, exigirles esto es imposible, porque simple y sencillamente no hay madurez espiritual. La madurez espiritual no lo da los años, quiero aclararlo. La madurez espiritual la da la palabra de Dios, el Espíritu Santo, una persona gobernada por la palabra de Dios, guiada por la palabra de Dios, una persona que anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Esa persona es una persona que va caminando en un camino de madurez espiritual, y madurez espiritual es parecerse más a Cristo cada día parecerse más a Cristo. Eso es madurez espiritual. Entonces, está hablándole a los hombres maduros de la iglesia, a hombres mayores de 60 años, de edad, hombres ancianos. Dice el comentario o dice el libro de John MacArthur, si tú te vas a la página 151, la página 151, los ancianos de edad, ahí vas a ver la expresión, el título en negritas. Fíjate lo que dice ahí. Estos hombres tienen tiempo ya en el Señor. Han acumulado experiencia espiritual que los instruye para ser ejemplo para los jóvenes. Pablo está siendo sabio y está diciendo, si tenemos hombres mayores, maduros, tú, hermano, escucha, o sea, ¿tú cuántos años tienes? Si ya tienes más de 60 años, si tienes más de 50, yo tengo 51, hermanos, yo tengo 51, y no vives para una vida piadosa, para ser ejemplo para los jóvenes, de veras, hermano, te lo digo, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu vida. Un hombre de 60 años en esta iglesia, en la iglesia de Creta, la iglesia que el Espíritu Santo estaba formando en Creta, consideraba como los hombres ancianos importantes, porque si esos hombres ancianos eran hombres guiados por el Espíritu Santo, entendidos de la palabra de Dios, de la sana doctrina, viviendo la sana doctrina, ellos podrían ser un buen testimonio, un excelente testimonio para los jóvenes que les seguían, para los jóvenes que hay siempre en una iglesia. Aquí yo escribo que es muy triste ver hombres que ya tienen tiempo en el Señor, hombres que tienen ya, que a veces hasta dicen, yo tengo 30 años de cristiano, 40 años de cristiano, pero no son maduros espiritualmente. Son niños espirituales, niños todavía que están confundidos, que son inmaduros. Pablo está exhortando a la iglesia, está exhortando a los varones mayores que sean maduros en la fe, que sean realmente testimonio de una vida piadosa, que den realmente testimonio de que son gobernados por el Espíritu Santo. Oye, hermano, tanto tiempo de cristiano ya tendría que reflejarse en una vida espiritual digna de imitar. Esa es la realidad de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, a través de este versículo, el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, escucha esto, sobrios, serios, prudentes, está dando aquí 3 características. Esto lo ve muy bien John MacArthur, porque John MacArthur es un experto en exégesis, o sea, extrae los listados. Siempre cuando tú estés leyendo la Biblia, así como lo hace John MacArthur, trata de extraer, de ver dónde hay un listado de características. Los listados de las características son importantes. ¿Por qué? Porque pueden ser cuestiones positivas que hay que considerar en nuestra vida para hacerlas, porque son mandamientos, o pueden ser listados de cuestiones negativas que tenemos que considerar en nuestra vida para no hacer esas cosas negativas, porque probablemente son pecados. Pero aquí en este caso, esta lista tiene tres características seguidas por 3 virtudes. Observa esto, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y después las virtudes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Ya los viste? Hermoso, ¿no? Cuando tú ves esos listados. Ahora, tenemos que entender qué son esos listados. Te recuerdo, estamos en Tito 2 por si acabas de prender la computadora y te estás enlazando. Sobrios. Es la primera característica. Esta palabra sobrios
ya es muy conocida por nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo da un énfasis muy fuerte a la sobriedad. Le pidió a los que anhelan el obispado, a los que quieren ser pastores de la iglesia, a los que van a ser llamados para ser líderes espirituales de la iglesia, para gobernar a la iglesia, les dijo que tendrían que ser sobrios, no dados al vino. También se lo dijo a los diáconos. También es esa misma característica, no dados a mucho vino. Pero literalmente está hablando de gente que está centrada mentalmente, centrada no en el vino, sino centrada en las cosas de Dios. Una mente centrada, una mente limpia, una mente sobria, una mente expectante, una mente viva espiritualmente y no aletargada por el vino o por otras sustancias. También eso se lo pide a las mujeres que son llamadas al diaconado. También deben de ser sobrias. Entonces, esto, hermanos, es ya muy entendido por nosotros. Creo que lo hemos enseñado y entendemos que literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sean personas moderadas y no indulgentes. Gente realmente sobria, centrada realmente en una realidad espiritual y no en la fantasía de un vicio. Entonces, un hombre anciano debe de ser una persona sobria, una persona que no es esclava de los vicios. Ha pasado tanta experiencia en su vida para saber, o sea, ya a sus 60 años de edad, ya ha pasado tantas cosas en su vida para saber qué cosas valen la pena en la vida y qué cosas no valen la pena. Todo me es lícito, como dice el apóstol Pablo, recitando ahí algo que recitaba a los corintios, ¿no? Todo me es lícito, sí, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me dejaré yo gobernar por ese tipo de cosas. Ellos ya han pasado, tienen 60 años, no son unos chamaquitos de 20 años como para no saber qué es conveniente en la vida y qué no. Desafortunadamente a veces los jóvenes dicen que echando a perder se aprende. Estos hombres ya echaron a perder. Estos hombres ya vieron realmente qué funciona y qué le da gloria a Dios y qué cosas no funcionan y no le dan gloria a Dios. Entonces estos hombres son realmente sobrios, son centrados, no están llenos de vicios, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, vicios que no solamente implican sustancias químicas, sino pueden implicar cualquier cosa que simple y sencillamente me esté robando la atención. Puede ser la televisión, puede ser el Netflix, puede ser el teléfono, pueden ser las redes sociales, porque ¿cómo es posible que ya 60 años y ahí andan metidos en las redes sociales 3, 4 horas? Pues ya estoy jubilado, ¿ya qué hago? Pues ponte a leer la Biblia, ponte a estudiar la palabra de Dios. Que si algo te va a saturar, sea la palabra de Dios, porque así lo entendemos. En Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y esa será la única forma que puedas tener una vida piadosa a través del conocimiento saturado de la palabra de Dios. El saturarse de la palabra de Dios no es malo, es bueno. Si vas a tener una saturación, si vas a tener un vicio, bueno, que sea de la palabra de Dios. Estos hombres también son, fíjate en el texto, dice que son ancianos sobrios, serios. Son hombres de edad. Estos hombres de edad, dice el apóstol Pablo, que deben ser serios. Esta palabra serios también se puede traducir como honorables, honorables. Pero centrándonos en la palabra serios, porque también nos da mucha luz esta palabra, deben de ser hombres que realmente tengan una buena actitud, una correcta actitud de vida. Deben de ser serios sin ser sombríos, dice John MacArthur. Creo que eso lo podemos entender muy bien. La seriedad no implica que sea uno apagado, que sea uno una persona que no tenga humor, que no tenga una persona gozo. Es una exigencia, es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando una persona es gobernada por el Espíritu Santo, el fruto espiritual, amor, gozo,
claro que somos gozosos, claro que somos alegres, claro que podremos ser personas que vemos con alegría la vida, pero no podemos caer. Un hombre de edad no puede ser frívolo ni bromista. Una persona de edad no puede ser ni frívolo ni bromista. Debe de considerar las cosas como serias. Su vida ha pasado por muchas circunstancias. Su vida ha pasado por muchas adversidades y eso ha forjado en su vida tomar las cosas en serio. Tomar las cosas realmente en serio. A veces los jóvenes, y perdón por tomar esa contraparte, pero los jóvenes toman todo a la ligera, nada en serio, de todo bromean. Para ellos su vida es una broma, es algo que simple y sencillamente se puede desperdiciar y después recoger. Pero este hombre ha pasado por muchas cosas. Estos hombres mayores, estos ancianos de la iglesia, estos hombres mayores de 60 años, y te lo vuelvo a decir, no creo que sea solamente de 60 años, eso es un número, pero te digo, tengo 51, 50 años creo que ya es una edad como para que podamos entender realmente lo que necesitamos y lo que vale la pena de la vida. Estos hombres toman las cosas en serio. Por su edad han experimentado la pérdida de seres queridos. Seguramente ya sepultaron a sus padres, seguramente han sepultado a alguno de sus hermanos, de sus primos. Han visto en esa vida, llegando a más de 60 años, han visto la muerte de mucha gente. Comprenden el dolor humano y se apegan a él. Es muy triste, hermanos, ver cómo a unos cristianos, porque de repente se cree uno superpoderoso y que yo soy una hija del Señor y a mí no me va a pasar nada. ¿Y por qué lloran estos? ¿Y por qué? Y quién sabe qué tanto. Híjole, eso es una cuestión, una cuestión insensible, porque el gobierno del Espíritu Santo nos lleva a tener una sensibilidad por la gente que se duele, a llorar con los que lloran, a tener misericordia de los que necesitan misericordia, gracia, compasión, amor en acción. Aún el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo Él se compadeció por las multitudes en Palestina que vivían como ovejas sin pastor, lo dice la palabra de Dios en Mateo. Él se compadeció de las almas, Él se compadeció de la gente. Un hombre de edad debe ser un hombre compasivo, debe de ser una persona que no tome con frivolidad o con ligereza, con broma, el dolor de los demás. Eso no puede ser. Un hombre debe ser serio y no tomar el dolor humano con ligereza. Vamos, es más, mira, vamos a la página 51 y te voy a pedir que si tienes tu libro en la mano, si no me vas escuchando, al final de la página 51, casi al final, en el último párrafo, ve lo que dice John MacArthur acerca de esto. La vida de tal, ve la vida tal como verdaderamente es. O sea, estos hombres maduros, estos hombres ya ancianos, ven la vida tal como verdaderamente es. O sea, a pesar de que uno ya necesita aquí lentecitos para ver las cosas, en el momento de ver la vida como es la vida, se ve tal como es. Ya no nos vamos, ya no se va uno con espejismos, con frivolidades. Uno busca en esencia la realidad de la vida a través del conocimiento de la palabra. Cuando ríen, dice, lo hacen por algo que es digno de risa, no por lo que es trágico. Disfrutan de lo que en verdad es agradable, un día hermoso, un niño precioso y las relaciones significativas. Un hombre entonces maduro le está diciendo Pablo a Tito, exhorta a los hombres maduros, a los hombres mayores, a los ancianos, esos que ya tienen canas, que a lo mejor ya ni canas tienen, que a lo mejor ya no traen ni pelo porque ya llegaron a la edad de que ya no tienen ni cabello. Esos deben de ser serios, deben de ser personas que realmente se rían por cosas que son dignas de reír y no se rían por cosas que realmente deben de causar frustración, indignación, tristeza, compasión. Eso es lo que está diciendo.
Ese hombre de Dios, ese hombre anciano, debe de ser también, dice, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Sobriedad. Deben de ser hombres sobrios. Pero fíjate cuál es el fruto de la sobriedad. Por ejemplo, serio podemos referirlo a sobriedad, pero cuando es un hombre es serio, cuando un hombre es sobrio, es prudente. Podemos entender que el fruto de la sobriedad es la prudencia. Su comportamiento es juicioso, o sea, esos hombres son juiciosos, son analíticos, no toman decisiones impulsadas, no son de esos que dicen, oye, están hablando mal de ti, se paran y a ver que me lo demuestren y a ver, arrebatados como chamacos. No, ellos son apacibles. Ellos realmente son hombres juiciosos que operan bajo el dominio del Espíritu Santo y no bajo sus impulsos. Por eso son hombres disciplinados, autodisciplinados. Se ajustan, son disciplinados. Y hemos visto esta cuestión de disciplina, autodisciplina, de prudencia. Lo hemos visto a través del estudio que hemos hecho de 1 Timoteo, cuando habla el apóstol Pablo de las características del pastor, de los diáconos, de las diaconisas o mujeres llamadas al diaconado. Está hablando de que también deben de ser personas que tengan un orden en su vida, que sean autodisciplinados, que actúan con discreción y discernimiento. Son discretos, tienen discernimiento espiritual, ya tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que la palabra de Dios los ha transportado ya a un punto de sabiduría, de discernimiento, de realmente analizar la vida a los puntos más finos de la vida. Saben separar ya los grumos de la vida y saben filtrar lo que realmente vale la pena de la vida, y sobre eso actúan con discernimiento, con juicio, con discreción. Han aprendido a controlar sus impulsos y pasiones. Ya no están gobernados por eso, no son arrebatados. Fíjate en Romanos 12:3, por favor, si me acompañas, vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ve eso, cordura. Lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Roma, les está diciendo, tienen que proceder con cordura. Y la forma de proceder con cordura es tener un concepto centrado, bíblico, una concepción de su propio corazón, una concepción de sí mismo en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos centra, la palabra de Dios nos ubica, la palabra de Dios nos dice realmente quiénes somos y cómo somos. Entonces, cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios, cuando hay realmente un conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, dice aquí, no tenemos un alto concepto de nosotros mismos, no, sino que pensamos con cordura, sino que piensen con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cordura. Ese es el llamado que Pablo está haciendo a esos hombres maduros dentro de la iglesia. Que sean hombres que trabajen, que operen bajo cordura, no arrebatados, no gobernados por los impulsos juveniles. Y vaya, yo sé que impulsos juveniles se refiere a cuestiones de pecado, pero de pecado sexual, pero también el impulso de un joven que no se gobierna, que no es gobernado por el Espíritu Santo. Estos ancianos deben de ser discretos, deben de tener discernimiento, deben de ser personas prudentes, un hombre prudente. Eso es sumamente necesario para la vida de la iglesia, para la vida cristiana.
A través del tiempo estos hombres han llegado a conocerse a sí mismos. Es impresionante que de repente hablas con varones que ya tienen 50, 60 y no se conocen. No se conocen. Pero estos hombres, a través de todo el tiempo que han vivido, a través de esos 60 años que han pasado, ya se conocen muy bien, se conocen a sí mismos. A través de la obra del Espíritu Santo, en ellos toman ese conocimiento para glorificar a Dios, ese conocimiento el Espíritu Santo empieza a operar en ellos, la palabra de Dios les refleja la realidad de su vida, ven realmente a través de la palabra de Dios cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus descalabros por no haber obedecido la palabra de Dios, o cuáles han sido sus victorias en Cristo por haber hecho la voluntad de Dios, o simple y sencillamente pueden ver que han tenido descalabros, pero simple y sencillamente Dios los ha permitido para pulir sus propios corazones. Ellos ya están bien centrados. 60 años de experiencia, 60 años de vivir, porque la vida en este mundo no es fácil, este mundo está caído, este mundo está lleno de enfermedades, de situaciones de miseria espiritual, miseria moral, miseria, pero sin embargo Dios lo puso en esa tierra para ser perfeccionado, para ser pulido. Estos hombres han sido, a través de todo este tiempo, han sido pulidos tanto que han llegado a discernimiento, a discreción, a gobierno, a ser realmente personas prudentes. Bien, hermanos, pues quisiera yo terminar puntual a las 8:30, ya es la hora. Te pido por favor que sigas leyendo el libro, te pido por favor que tengas para la próxima semana las siguientes solas virtudes. Ahorita hablamos de 3 características que deben de tener los hombres de edad dentro de la iglesia, esos hombres que viven la sana doctrina, esos hombres que son parte importantísimo de la iglesia, esos hombres que tienen canas y que Dios en su gracia les ha permitido llegar hasta esos puntos de edad para ser útiles dentro de la iglesia de Cristo. No son unos inútiles, no son unos inútiles. Creo fielmente que la iglesia cristiana no es un lugar donde vayan los viejitos como si fuera un asilo, como si no tuvieran ninguna opción o como si no tuvieran otra cosa que hacer los domingos. No, hermanos, ustedes como ancianos son sumamente útiles para la iglesia. Su testimonio es útil, es poderoso, es de gran bendición. Pero la exhortación es que tú te centres y que vivas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Te humilles ante la realidad de las exigencias que Dios está dando en tu carácter. Y si no lo has hecho, pídele perdón a Dios. Y Dios es bueno, Dios es justo, Dios es el que puede si tú no puedes. Si tú no has hecho esto y notas que no tienes esas características, dice, no puedo yo manifestar eso y digo que soy cristiano ya de 30 años, humíllate delante del Señor, porque es seguramente lo que falta, humillarte y obedecer. Te pido entonces que estudies las siguientes 3 virtudes. Dice, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Si tienes tu Biblia de John MacArthur, si tienes otros comentarios bíblicos, si tienes el libro, a fin de cuentas, de Distintos por Diseño, ahí puedes profundizar en el conocimiento de lo que quieren decir esas 3 virtudes. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que tú las vivas, y que la iglesia oremos en ese sentido para que nuestros ancianos, nuestros hermanos ya mayores dentro de la iglesia sean realmente hombres maduros espirituales y no tener un puñado de chamacos de 60 años, de 70 años que no saben ni lo que quieren. No es bueno eso, no es bueno eso. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la gran bendición de permitirnos hablar de tu palabra el día de hoy. Gracias por la vida de mis hermanos que Señor, por tu gracia preciosa pueden estar aquí escuchando estas hermosas enseñanzas de tu palabra. Señor, queremos ver el fruto de la sana doctrina que se ha predicado en la iglesia desde hace tiempo atrás, Señor. Queremos ver en palabra abundante estos hombres, Señor, ya grandes, maduros, hombres realmente sobrios, que sean sanos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor
y en la paciencia. Qué bendición, Señor, es tener hombres así, hombres que puedan ayudar al liderazgo de la iglesia, ayudar, Señor, al testimonio de esos jóvenes, Señor, que necesitan una luz, Señor, una referencia aquí en la tierra de cómo deben de comportarse, Señor. Son tan útiles y tan necesarios, Señor, en nuestra iglesia, por eso pedimos por ellos en el nombre de Cristo. Gracias por mis amados hermanos, gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Cualquier cosa que necesiten, el grupo de WhatsApp, un inbox por Facebook. Te vuelvo a dar mi teléfono 55 43 54 07 57. 55 43 54 57 07. Ese es mi teléfono. Cualquier cosa que necesites, estamos para servirles. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos estamos viendo pronto.